Es el mismo país. Por un lado ingresa ayuda humanitaria a Venezuela para evitar que una parte de la población se muera, por otro salen toneladas de oro y cargamentos de petróleo. Eso en resumidas cuentas es el chavismo ejerciendo el poder. Una medida de su fracaso. El mismo día que arribaba a Venezuela el primer lote de ayuda humanitaria al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la agencia de noticias Bloomberg reportaba la exportación de $400 millones en oro, presumiblemente de las reservas internacionales. Con ese monto el Estado venezolano podría perfectamente pagar varias veces toda la ayuda humanitaria que está ingresando al país. Pero así opera el régimen de Nicolás Maduro. Como las satrapías africanas del siglo XX que por un lado saqueaban sin misericordia a sus naciones y por el otro recibían ayuda económica. Las ganancias obtenidas por la venta de esas toneladas de oro no están ingresando a las cuentas públicas nacionales sometidas a escrutinio y control parlamentario, sino a otras manejadas de manera opaca y personalmente por funcionarios de la estricta confianza de Maduro. E indican, por otra parte, que el flujo de ingresos en divisas duras a cambio de los recursos del país sigue fluyendo. Probablemente no como lo ha hecho en las últimas 2 décadas, no hay que olvidar que Venezuela viene del boom petrolero más prolongado de su historia, pero es muy revelador que el oro venezolano y la ayuda humanitaria cruzan sus caminos en direcciones distintas casi en el mismo momento. La nota agrega que ese oro se está vendiendo a firmas en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Este último ahora aliado, junto con Rusia, de Maduro. Por lo tanto, allí tenemos otro indicio, tal y como lo indican otras fuentes, de las rutas que siguen hacia el exterior el oro y otros minerales venezolanos que están siendo explotados en estos momentos al sur del río Orinoco. Esos 111.800 kilómetros cuadrados, 12% del territorio venezolano, correspondientes en buena parte a los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, que según las estimaciones oficiales cuentan con enormes de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita. En febrero de 2016 Maduro bautizó esa extensa región como el Arco Minero del Orinoco para abrirla a la explotación de empresas transnacionales mediante una ley que nunca fue sancionada por la Asamblea Nacional. Los críticos no solo han denunciado su ilegalidad, sino también la destrucción ambiental que el proyecto acarrea y uno de ellos, él es miembro de la Constituyente de 1999, Alexander Luzardo, no deja de observar que muy probablemente Venezuela podría obtener mayores beneficios económicos con el desarrollo del turismo sustentable de esa región que con la explotación minera. Pero ni lo uno ni lo otro. Nada de ese enorme potencial, al que se suman las gigantescas reservas de petróleo y gas, ha impedido que millones de venezolanos dependan de suministros distribuidos por la Cruz Roja. Tal como los dictadores Castro han hecho por décadas, Maduro alega hoy que es un bloqueo el que le impide utilizar esos recursos para adquirir alimentos y medicinas. Pero pasa por alto, por supuesto, el despilfarro y saqueo de su régimen. Hasta hace días negaba la necesidad de ayuda humanitaria. Ahora la admite. Pero cuando Estados Unidos todavía no aplicaba restricciones a las exportaciones petroleras venezolanas, un trabajo periodístico de octubre de 2018 del portal Armando Info denunciaba el fallecimiento de 3.000 dializados por falta del tratamiento adecuado. Un solo ejemplo de la misma Venezuela de un potencial económico colosal sumida en la miseria. Es moralmente desagradable pero es inevitable considerar el impacto político de la ayuda humanitaria en Venezuela. Pero como vemos lo tiene. Para Juan Guaidó y la Asamblea Nacional tiene un sabor agridulce. Por un lado, consiguen una de sus metas, una demanda que las fuerzas democráticas en Venezuela llevan 2 años realizando. Pero por otro,
Maduro sigue ocupando la oficina presidencial, y por lo tanto el origen del problema persiste. ¿A qué se debe el boom de las exportaciones venezolanas a Emiratos Árabes Unidos? Paolo Giordano, economista principal de integración y comercio del BID, dice a Al Navío que 24% de las exportaciones venezolanas entre enero y agosto de 2018 se destinaron a los Emiratos Árabes. No pudo precisar el contenido de las ventas, pero hay un antecedente. En 2017 los Emiratos Árabes compraron 1.030 millones de dólares de oro venezolano, según la ONU. Con las ventas en el extranjero de Venezuela desplomándose hasta en China, hay un dato que sorprende. 24% de las exportaciones venezolanas entre enero y agosto de 2018 se destinaron a los Emiratos Árabes Unidos, casi 7 veces más de lo que se exportó en 2017. Lo dice a Al Navío Paolo Giordano, economista principal de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y responsable del último informe sobre exportaciones de la entidad. Giordano recuerda que, por falta de información oficial, el Banco Central de Venezuela no presenta informes desde 2015, las exportaciones totales del país son estimadas y no cuentan con datos disgregados. Entonces, para proyectar la información, el BID se remite a las importaciones que reportan los países al Fondo Monetario Internacional, FMI, y luego lo complementa con los datos de precios y producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Cabe decir que esto no va de petróleo. Emiratos Árabes, conformado por los Emiratos de Abu Dhabi, Ajman, Dubái, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah y Al Ain, es un estado rico en reservas de hidrocarburos, por lo que no necesita el oro negro. Necesita el otro oro. El pasado noviembre, la agencia Red Latam, citando datos de las Naciones Unidas, informó que Venezuela vendió a Emiratos Árabes 1.030 millones de dólares en oro en 2017 después de años sin apenas relación comercial. El BID reitera que no posee datos desagregados, pero todo indica que esta relación siguió fortaleciéndose con envíos de oro. Aquí cobra relieve la denuncia que hizo en marzo de 2018 el periodista Javier Ignacio Meillorca, del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Nacional trasladaron, en 57 cajas, 2,1 toneladas de oro del Banco Central al Aeropuerto Internacional de Maiquetía para un vuelo especial hacia Emiratos Árabes. ¿Será ese el oro que disparó las exportaciones? De lo que sí hay datos oficiales, disgregados y reportados hasta por el gobierno de Nicolás Maduro, es de su relación comercial con Turquía, país que en 2018 recibió 779 millones de dólares en oro venezolano. Venezuela, cuya producción petrolera está colapsada, no tiene que exportar. De ahí que las ventas hacia Suramérica cayeran 64,5% en 2018. Hacia el total de Latinoamérica y el Caribe, 48,7%. Hacia Estados Unidos, 30%. Hacia la Unión Europea, 36%. Hacia Asia, 19,5%. Y hacia China, 18%. Todo esto según el informe del BID y Giordano. La vía de escape para captar divisas está siendo el oro. Oro que en 2011 el expresidente Hugo Chávez nacionalizó y depositó en el Banco Central. Entonces las reservas eran de 350 toneladas y hoy, según denuncia la oposición, corren el riesgo de desaparecer. En este sentido, los últimos datos vienen de un informe del FMI del pasado mayo. Este dice que, en enero de 2018, las reservas de oro venezolano eran de 150,2 toneladas.
Luego de los feriados de Semana Santa, el régimen chavista decretó jornadas reducidas desde el lunes hasta el miércoles, con la intención de aminorar el consumo eléctrico y evitar nuevos apagones como los que han venido sufriendo la población venezolana. Según explicó Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, el horario especial ordena una jornada laboral que termina a las 14 horas, mientras que las actividades escolares solo se desarrollarán hasta el mediodía. En su mensaje, el funcionario volvió a esgrimir el argumento del ataque terrorista contra el Servicio Eléctrico Nacional, sistema que ha recibido un ínfimo mantenimiento e inversión en los últimos años. El tuit no aclaró si el miércoles será la fecha final del horario especial, ya que semanas atrás, en un decreto publicado en la Gaceta Oficial, se indicó que las jornadas reducidas continuarían hasta el 30 de abril. El 7 de marzo el país quedó a oscuras por un apagón que se extendió por 5 días y que afectó los servicios hospitalarios, el transporte y el suministro de agua. Desde entonces han seguido ocurriendo cortes de luz y algunas regiones, sobre todo en el occidente del país, disponen de pocas horas de electricidad por día. La oposición y expertos culpan del colapso a la ineficiencia y la corrupción del gobierno socialista. Maduro alega que es producto de ataques planeados de Estados Unidos para deponerlo, sin ofrecer pruebas al respecto.